O 6:18, estamos de vuelta aquí en Opinión por Radio 2, San Borja, líder en Perú. Este tema del servicio militar, ¿cómo le llamamos? Mixto, entre obligatorio y voluntario. De forma mixta, o voluntario siempre y cuando no necesitemos más, ha traído pues mucha polémica, ¿no? Yo creo que el tema del debate a través de los días ya un poco que se va decantando, ¿no? Y ahora lo que más he escuchado en cuanto a la polémica es cómo hacer para que el servicio militar sea lo suficientemente atractivo para que no se necesite recurrir a sorteos porque faltan vacantes, porque falta cubrir cupos, ¿no? Ayer el presidente Ollanta Humala decía que el servicio militar terminaba haciéndose para los más pobres, ¿no? Terminaba siendo un beneficio o una circunstancia en el que acuden los más necesitados. Pero el gran problema en todo esto es que bajo esta nueva modalidad de hacerlo más atractivo, creo, termina siendo también dirigido, pensado en los más pobres, solamente que más atractivo para ellos, porque en este momento ni para los más pobres es atractivo, ¿no? Ofrecerles 300 soles mensuales y digamos una carrera o un curso que le permita sobrevivir, ir en adelante, entonces tampoco es atractivo para ellos, ¿no? Entonces ahí habría que repensar. Yo sigo creyendo que el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas es fundamental. No solamente se necesita un tema de hacerlo atractivo, sino de vocación, y tal vez no tener este paso itinerante de 2 años, sino mayor cantidad de suboficiales, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, tanto en los militares como en la aviación y la marina, ¿no? Claro, porque finalmente al cabo de los 2 años todo lo enseñado se va del cuartel, se va y empezamos a la vida civil y otra vez a invertir en capacitar a otro muchacho y la reserva va aumentando y finalmente el ejército mismo no se queda con ese capital humano, ¿no? Había el concepto pues de cuanto más personal en reserva tengamos, pues mejor, porque lo ideal sería pues tener la convocatoria necesaria para que en una eventual guerra todo el mundo esté preparado para tomar un fusil e ir a defender la patria, ¿no? Pero también las estrategias militares han cambiado. O sea, hoy ya no se piensa en que una guerra se gana con mayor cantidad de soldados, ¿no? O sea, la ingeniería dentro de las Fuerzas Armadas pues cunde de manera muy fuerte, ¿no? Y ahora vemos pues este conflicto en Corea del Norte, y ya estamos hablando no de que vamos a mandar más tropas, sino de enfrentamiento nuclear. Entonces ahí tiene que repensarse la forma como se concibe a las Fuerzas Armadas. Algunos han planteado el tema de subir el sueldo, porque obviamente siendo voluntario se dice que está enfocado más a las clases menos favorecidas, ¿no? Clases altas, en todo caso, si tienen vocación militar, postulan a la escuela de oficiales, claro, no van a hacer el servicio, va a aspirar a general, claro, van a aspirar a generales, no a ser un cabo de tropa. Pero ahí viene el problema, porque si tú los obligas a hacer un servicio, es decir, el servicio militar es obligatorio y les das 200 o 300 soles, de repente esos chicos en la calle podrían, poniéndose a chambear desde muy jóvenes, conseguir más dinero, que es lo que necesita finalmente su familia, ¿no? Si le quitas a un miembro, a una familia de extrema pobreza, estás quitando una fuente de ingreso importante, o si en todo caso le limitas ese ingreso a muy poco, menos de lo que puede ganar en casa, estás afectando a ese hogar. O sea, todas esas aristas hay que contemplarlas finalmente, ¿no? A la hora de tomar una decisión de Estado. Sí, como bien lo señalas, es necesario repensar. Antes se entendía pues que la educación tenía que ver con la fuerza, el vigor, la letra con sangre entra, y un poco ese es el nivel de formación que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no? La rigurosidad, la verticalidad
seguridad es algo que cunde. Hoy día se denunciaba ya en una provincia, en Pucallpa, a una profesora habiendo dañado a un niño de 7 años porque no atendía la clase y le metió un reglazo y le dejó pues la marca en el brazo. O sea, digamos que hoy, tanto en provincia como en la capital, la gente es más consciente que la letra con sangre no entra, que la disciplina no se forma a gritos ni a golpes. Digamos que ese concepto ya es más masivo, y si las Fuerzas Armadas mantienen todavía un concepto de formación antiguo, difícilmente van a tener la convocatoria que quisieran tener. Entonces, y hay que tener en cuenta, Miguel, que en la mayoría de países, la inmensa mayoría de países, el servicio militar es voluntario. Más por un tema de principio de libertad, de opción, de elegir, ¿no? Los grupos objetores de conciencia fueron muy importantes en eso, así ¿no? es, son pocos en realidad, muy poquitos, contados con los dedos de las manos, los países generalmente de los subdesarrollados, donde el servicio militar tiende a ser obligatorio, ¿no? Recordamos, por ejemplo, el caso de Israel, que es un país que está en permanente guerra y necesita mucha masa de tropa. Chile lo tiene en un sistema mixto como el que se ha impuesto acá, pero sin la opción a pagar multa, ¿no? Claro. Y con un incentivo mayor. Claro, obviamente. Y si alguna de las fuerzas no consigue el cupo en el llamamiento, se procede a un sorteo para copar totalmente las plazas, sin opción, como decíamos, a multa. De ahí hay algunos otros países, pero son muy pocos. Por ejemplo, en Estados Unidos es voluntario y sirve muchísimo, te dan una carrera técnica. O sea, tú sales de ese servicio militar siendo ya un profesional en algún área, que te puede servir para desenvolverte en tu vida diaria, ¿no? Y eso podría ser copiado y muy atractivo acá, ¿no? Gente, por ejemplo, uno que no ha terminado la secundaria, ¿no? Que se le lleva al servicio militar a condición de que ahí mismo se le va a ayudar a terminar los estudios. O gente que acaba de terminar la secundaria y no tiene mayores perspectivas porque no tiene ningún poder adquisitivo y va a quedar cachueleando por ahí el resto de su vida, y entrando al servicio militar en 2 años se le puede dar una carrera técnica que luego le va a servir como arma en la vida, y eso también descongestiona un poco al Estado, ¿no? Que tiene que servir de subvencionador de personas que no tienen ninguna oportunidad, y con esto pues se les encamina para que se valgan por sí mismos también. Creo que también hay una mala difusión, no hay un buen efecto de comunicación de parte de las mismas Fuerzas Armadas para hacer atractivo esto, porque lo que tú acabas de señalar, de darle la posibilidad de que el muchacho termine la secundaria, es una facilidad que se la dan hace bastante tiempo. Yo tengo entendido de que un soldado, un joven que está haciendo su servicio militar puede pedir permiso para en la tarde ir al colegio, terminar su secundaria, incluso hacer la formación que le hace falta en un instituto. Tiene los permisos necesarios, ¿no? Justo escuchaba en la mañana. Hola, estimado. Radio, que una persona que había hecho el servicio y que entró con la ilusión de terminar su secundaria denunciaba de que no se lo habían permitido, ¿no? Y que finalmente esa promesa nunca se cumplió. Y ese es el problema. Esas excepciones son las que... ¿Cierto? Ese finalmente es lo que trae el problema. Tenemos en cabina a Mac Charapati. Hola, estimado. Max, ¿cómo estás? Estaba en un retiro voluntario, ¿no? En vista del resultado de las elecciones municipales, ¿no? ¿Por qué? Y me sentía un poco confundido, porque tú sabes de que voté finalmente viciado. Y a propósito, yo venía un poco, además estaba de viaje, ¿no? He estado de viaje, reflexionando un poco sobre estuve por Estados Unidos, después me fui hace poquito a Ayacucho, en Semana Santa. Ah, qué bonito. Y, fui a Cusco. ¿A Cusco? Qué hermoso es Machu Picchu, ¿no? Es una visita muy gratificante. Además, pues, lo maravilloso que es de esta arquitectura incaica, ¿no? Que tiene buena cantidad de visitantes, y las limitaciones que hay para desplazarse de Cusco para Machu Picchu, porque si tú no consigues los tickets del tren, ya fuiste. Claro, no hay forma, ¿no? No, por carretera no se por carretera. Pero es importante para caminar, desplazarse, visitar
encontrarse con tu identidad propia, ¿no? De toda la cultura inca y de todo el desarrollo que ellos han tenido para la época, ¿no? Tú que eres deportista, hiciste el Huayna Picchu, ¿no? Intenté hacer, pero todavía me falta físico, ¿no? Y el otro asunto es, me puse a reflexionar, pero tal vez después podamos ir comentando sobre los temas electorales. Y a propósito, me parece que están comentando sobre el asunto del servicio militar obligatorio. Sí, estábamos conversando, teníamos una llamada pactada con el general Roberto Quiaga, lamentablemente no nos ha podido atender a la hora establecida, así que... Bueno, yo soy muy libertario, tampoco no... Yo cuando lo escucho al señor Ollantumala decir de que hay la necesidad de la obligatoriedad del servicio militar, muy respetuoso de la patria, pero muy poco amante de las guerras y de la formación rígida militar. Hay mucha gente que no ha hecho servicio militar y que se ha desarrollado de una manera mucho más libre, abierta, o sea, hay opciones y para... disciplinada, disciplinada, ¿no? Porque igual uno hace sus actividades normales, se desarrolla tal vez mucho más en la parte intelectual. Sé que los señores que hacen servicio militar y obviamente muchos miembros del ejército enfatizan bastante en el componente físico, ¿no? Y uno puede hacer un mix. Al final no hay modelos que funcionen. Yo no creo que haya necesidad tampoco de la obligatoriedad y tampoco es la panacea para parar el tema de la delincuencia, de la informalidad o de la corrupción en nuestro país, ¿no? Y tú sabes claro, de que un cuartel no es un reformatorio. No es un reformatorio tampoco. Hay temas sociales pendientes, ¿no? Que hay que ir desarrollándola o de alguna manera mejorándola o puliéndola en nuestro país. Pero pensar de que los que van al cuartel van a ser muy disciplinados, ordenaditos, o con buen criterio de análisis, etcétera, me parece es despreciar también la imaginación de muchos muchachos que estudian sociología, antropología, ciencias, van a los 17, 18 años. Yo no he pasado por los servicios militares. Es un pensamiento un tanto totalitario, ¿no? Sí, porque además eso, los que tienen, hay mucha gente que tiene afición y hay muchos papás que encuentran esta posibilidad también del servicio militar como una opción, ¿no? Que es válida y la respetamos, ¿no? Claro, así es. Pero no se puede obligar. No se puede obligar, pues, me parece un absurdo, no todos pueden pues encaminarse por el servicio militar, además no hay necesidad de que, y además, pues, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Ok. Cuando puede ser atractivo. Seguimos el debate tras la pausa, me parece son 6:30, tenemos que hacer un corte y volvemos, abrimos líneas también tras la pausa, 225-3344, 224-2363.